Hola queridos hermanos, qué bueno poder desarrollar un tema que es de vital importancia en este tiempo, el Espíritu Santo y especialmente el bautismo del Espíritu Santo. Soy el pastor Manuel Puerto, les doy la bienvenida a este estudio, el cual quiero que sea de mucha edificación y de bendición para su vida espiritual. Como le dije hace un momento, el bautismo del Espíritu Santo es uno de los temas más controversiales que hay dentro del grupo evangélico en este tiempo. Hay diferentes opiniones, diferentes puntos de vista sobre lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Por tanto, yo espero que al final de estos minutos que vamos a compartir juntos, tú puedas tener más claridad en tu mente, más claridad de lo que Dios nos enseña a través de su maravillosa palabra en este tema y que lo pongamos en práctica. Vamos a comenzar entonces con un punto que yo creo que debe de ser claro para todos nosotros. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Cuando alguien habla del bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es eso realmente? Y vamos a comenzar dando una definición que yo espero que tú la tomes en cuenta. La definición la tenemos aquí y podemos nosotros verla, analizarla y luego vamos a entrar a ver los versículos que nos respaldan esta definición. ¿Cuál es la definición del bautismo del Espíritu Santo? Es la obra soberana de Dios por medio de la cual nos sumerge en el cuerpo de Cristo que es la iglesia y así llegamos a ser miembros de la iglesia universal de Cristo. Y esto ocurre en el momento que recibimos a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios entonces, nosotros nos damos cuenta que hay un texto clave en el Nuevo Testamento que nos habla del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el texto clave? Es el que se encuentra en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12 y versículo 13. Voy a leer para ustedes este texto, que es el texto clave, importante y que debemos analizar. Dice la palabra de Dios así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La palabra de Dios aquí es completamente clara. La palabra de Dios aquí es precisa, objetiva, directa para enseñarnos sobre este tema tan importante. Si tú miras conmigo, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice la palabra del Señor aquí que por un espíritu, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, todos, no dice un grupo, no dice cierto número de cristianos, dice fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y la pregunta es, ¿en qué cuerpo fuimos bautizados? Pues lógicamente que aquí se está refiriendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal del Señor Jesús, la cual Él compró con su sangre preciosa derramada en la cruz, en este sacrificio perfecto que hizo para salvarnos a nosotros. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que ya todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice la palabra de Dios que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. En otras palabras, si yo no tengo el Espíritu Santo de Dios en mi corazón, no le pertenezco a Dios, porque es ese bautismo
hecho a través del Espíritu Santo, que me coloca en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sin embargo, aunque tenemos un texto bastante claro aquí, hay algunas confusiones que vale la pena que nosotros analicemos en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, muchas personas confunden el bautismo del Espíritu con el bautismo en agua. Y esto no puede ser. El bautismo del Espíritu Santo es el que nos sumerge en el cuerpo de Cristo. Es el que nos mete a la iglesia. En cambio, el bautismo en agua es sencillamente un testimonio público de que nosotros ya somos miembros de la iglesia. El bautismo del Espíritu Santo es interno, es en el corazón del cristiano. En cambio, el bautismo en agua es externo. El bautismo del Espíritu Santo lo hace Dios con su Espíritu que viene a morar en nuestro corazón. El bautismo en agua lo hace un ministro cristiano. Por tanto, son dos cosas completamente diferentes. Lógicamente, el bautismo en agua es un testimonio público de que ahora Cristo está en mi corazón y yo soy miembro de la Iglesia Universal de Cristo, que ya le recibí como mi Salvador personal. Pero el bautismo en agua no salva, no quita pecados. El bautismo en agua no me da santidad. El bautismo en agua no me va a ayudar en el proceso de la salvación. ¿Qué estamos diciendo? Que sencillamente es un testimonio de que ya soy salvo. Por eso el Señor Jesucristo dijo que a los discípulos había que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra confusión con respecto al bautismo del Espíritu Santo es confundir el bautismo del Espíritu Santo con un don espiritual y especialmente o particularmente con el don de lenguas. Quiero decir que hay muchas personas que creen que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas, cuando en la palabra de Dios no se nos enseña eso. Por ejemplo, si ustedes miran conmigo, Romanos, 1 Corintios 12:13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Como ya lo dijimos en un principio, el bautismo del Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y no tiene que ver con dones espirituales, sean estos el don de lenguas, el don de profecías, el don de evangelismo, el don de pastor, el don de maestro o cualquier otro don. Realmente, lo que hace el bautismo del Espíritu Santo es ubicarnos dentro de la Iglesia Universal de Jesús. Los dones, por otro lado, son regalos que Dios le da al ser humano para poder servir en la iglesia del Señor. Pero realmente no hay una evidencia bíblica que nos obligue a decirle a la gente, a enseñarle a la gente que cuando es bautizado por el Espíritu Santo debe de tener ciertos dones o debe de hablar en lenguas. Los dones, repito, son un regalo que el Señor le da a los creyentes para usarlos en el ministerio de la iglesia. Pero hay un elemento más que tiende a confundir al ser humano. ¿Y cuál es este elemento? En tercer lugar, confundir el bautismo del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo. Hay
varios ministerios del Espíritu Santo que nosotros tenemos que entender. Pero tenemos que entender cada ministerio ahí como Él lo enseña en la Biblia, no como a mí me parece que debe ser. Los ministerios del Espíritu Santo están vigentes en la iglesia hoy. El Espíritu Santo realmente está en nosotros y es el que comparte nuestra vida aquí presente. Pero tenemos que entender lo que es una cosa, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo, con lo que es la llenura del Espíritu Santo, con lo que son los dones del Espíritu Santo, con lo que es el sello del Espíritu Santo, las arras del Espíritu. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Bueno, cada una de estas cosas tiene su enseñanza en la palabra de Dios. ¿Y qué es el bautismo? Ya lo hemos dicho. Es el acto por el cual Dios nos sumerge, nos mete, nos hace parte de la iglesia universal. Y eso es el propósito del bautismo del Espíritu Santo. Pero también está la llenura del Espíritu Santo. Este versículo lo encontramos en Efesios 5:18, donde dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Es el control que el Espíritu Santo va ejerciendo en mi vida personal para cambiar mi carácter, mis pensamientos, que dejen de ser carnales para convertirse en espirituales. Entonces, a través de la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va tomando control de mi vida personal. Él toma control de mi carácter y me va haciendo más maduro. Pero en cambio, el bautismo del Espíritu Santo, entonces, ¿qué es? Sumergirnos en el cuerpo de Cristo. Nos hace miembros de la Iglesia universal de Cristo. En otras palabras, si alguien no tiene el bautismo del Espíritu Santo, no tiene el Espíritu de Dios y no es de Dios. Por tanto, no puede tener la llenura del Espíritu, porque no lo tiene. Primero tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo, y una vez que somos bautizados, entonces podemos buscar esa llenura diaria, esa llenura permanente que esté en nosotros siempre, para ir creciendo en la madurez espiritual, para ser cristianos más santos cada día, más íntegros, como a Dios le agrada que seamos. Espero que esta introducción general a lo que es el bautismo del Espíritu Santo te esté aclarando más la enseñanza de la palabra de Dios. Y te invito a que no te pierdas el siguiente estudio, porque va a ser un poco más iluminador. Mientras tanto, que Dios te bendiga.